Imaginen entrar a una sala de juicio y descubrir que el sistema no solamente quiere saber si alguien cometió un crimen, quiere saber algo todavía más inquietante: si esa persona volverá a ser peligrosa algún día. Y dependiendo de esa respuesta, el Estado podría decidir ejecutarla. Eso ocurre en Texas, porque ahí, la decisión más extrema que puede tomar un gobierno no la toma un presidente, no la toma un gobernador, ni siquiera un juez. La toman 12 ciudadanos comunes dentro de un jurado, 12 personas, intentando responder una pregunta que ni siquiera la ciencia puede contestar con absoluta certeza. ¿Puede un ser humano cambiar? ¿O algunas personas simplemente nacen demasiado peligrosas para seguir viviendo en sociedad? Y mientras ustedes escuchan esto, hay personas en Texas esperando una fecha de ejecución. Porque en este sistema, la justicia no solamente castiga el pasado, también intenta predecir el futuro. La realidad no es plana. Tiene ángulos, contradicciones y silencios. Esto es Vértice de la Realidad. La pena de muerte en Estados Unidos es uno de los temas más debatidos del mundo moderno. Pero hay un estado donde esta discusión alcanza otro nivel: Texas, un lugar donde el sistema judicial desarrolló una de las estructuras penales más severas y también más polémicas del país. Porque aquí no solamente se debate si alguien es culpable, aquí se debate algo todavía más complejo: si el Estado tiene derecho a terminar legalmente una vida humana. Y aunque muchas personas imaginan que estos procesos son rápidos, la realidad es completamente distinta. Algunos casos tardan más de 10 años entre apelaciones, evaluaciones y revisiones judiciales, porque incluso el propio sistema entiende algo muy delicado. Cuando la sentencia es irreversible, el margen de error se vuelve aterrador. Y hoy, vamos a entrar en esa maquinaria. ¿Cómo funciona realmente la pena de muerte en Texas? ¿Quién toma la decisión final? ¿Qué es la peligrosidad futura? ¿Y por qué este sistema divide profundamente a Estados Unidos? El estado que convirtió la pena capital en símbolo. Cuando el mundo piensa en pena de muerte dentro de Estados Unidos, casi siempre piensa en Texas. Y no es casualidad. Durante décadas, Texas se convirtió en el estado con más ejecuciones del país. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué Texas mantiene una postura tan distinta frente a otros estados? La respuesta tiene mucho que ver con cultura, política criminal y percepción de seguridad. Para muchos tejanos, la pena capital representa firmeza frente a los crímenes más violentos. La idea de que ciertos delitos cruzan una línea tan extrema que la cadena perpetua ya no es suficiente. Pero para otros, Texas representa el ejemplo más duro del poder del Estado. Porque estamos hablando de algo irreversible, una ejecución legal. Y aquí viene algo importante. No cualquier homicidio puede terminar en pena de muerte. Debe tratarse de homicidio capital. Es decir, crímenes que la ley considera especialmente graves: asesinato de menores, múltiples víctimas, asesinato de policías, secuestros con homicidio y algunos otros escenarios específicos. Y cuando un caso entra en esa categoría, todo cambia, porque el juicio deja de buscar únicamente culpabilidad. Ahora debe responder otra pregunta mucho más incómoda: ¿esa persona merece seguir viviendo? El momento en que el juicio cambia. Aquí es donde mucha gente descubre algo que no sabía. En Texas, un juicio de pena de muerte
tiene dos fases completamente distintas. La primera es la fase de culpabilidad. Aquí el jurado analiza evidencia, testigos, peritajes, declaraciones, y debe decidir si el acusado cometió el crimen. Pero si el jurado responde que sí, entonces comienza la parte más controversial de todo el proceso, la fase de castigo. Y aquí es donde el sistema cambia completamente, porque el jurado ya no analiza solamente lo que ocurrió. Ahora debe decidir qué hacer con la vida del acusado. Y para hacerlo, Texas utiliza un criterio extremadamente polémico, la llamada peligrosidad futura. La pregunta más polémica: ¿esta persona volverá a ser peligrosa algún día? Esa es la pregunta que divide desde hace décadas a jueces, psicólogos, abogados y expertos forenses, porque en ese momento, el juicio deja de analizar solamente el pasado. Ahora intenta predecir el futuro, y ahí es donde todo se vuelve mucho más complejo, porque aparecen diagnósticos mentales, perfiles criminales, traumas infantiles, historiales familiares y testimonios diseñados para responder algo casi imposible: predecir el comportamiento humano. La fiscalía intenta convencer al jurado de que el acusado seguirá siendo peligroso. La defensa intenta demostrar lo contrario. Y ahí aparece otra discusión incómoda. ¿Explicar el origen de la violencia significa justificarla? Para algunos sí, para otros no. Y precisamente esa tensión es lo que convierte este sistema en uno de los más polémicos de Estados Unidos. El caso Athena Strand y la presión social. Casos como este provocan una reacción emocional enorme, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. La indignación pública crece rápidamente, y muchas personas exigen la pena máxima casi de inmediato. Pero aquí aparece algo que genera frustración. La pena de muerte en Estados Unidos no es rápida, porque existen apelaciones automáticas, revisiones constitucionales, peritajes adicionales y múltiples evaluaciones legales. Algunos condenados pasan más de 10 años esperando una resolución definitiva. Y eso abre otra discusión enorme. ¿La lentitud garantiza justicia? ¿O demuestra que incluso el sistema teme cometer un error irreversible? Porque una condena equivocada en cadena perpetua todavía puede corregirse, pero una ejecución, no. El corredor de la muerte. Existe una imagen profundamente simbólica dentro del sistema estadounidense. El corredor de la muerte, el lugar donde algunos condenados pasan años esperando una ejecución. En Texas, muchos internos viven bajo aislamiento extremo, esperando noticias sobre apelaciones que podrían cambiar completamente su destino. Para algunas personas, eso representa justicia. Para otras, se convierte en una forma de castigo psicológico prolongado, porque el condenado vive cada día sabiendo algo aterrador: que el Estado podría fijar una fecha para terminar su vida. El mayor temor del sistema. Los defensores de la pena capital sostienen algo muy claro: hay crímenes tan extremos que la cadena perpetua no es suficiente. Pero los críticos responden con otra preocupación todavía más fuerte. ¿Y qué pasa cuando el sistema se equivoca? Porque Estados Unidos también ha visto personas exoneradas años después. Errores forenses, falsos testimonios, confesiones cuestionadas y condenas revocadas. Y ahí aparece el mayor miedo de todos: la posibilidad de ejecutar a alguien inocente. Porque aunque el sistema estadounidense
sostiene múltiples mecanismos de revisión, también existen casos que años después provocaron enormes controversias legales, condenas donde posteriormente aparecieron dudas sobre pruebas forenses, testimonios o posibles errores judiciales. Y precisamente por eso, la pena de muerte sigue siendo uno de los debates más delicados dentro del sistema penal moderno. Porque cuando una sentencia es irreversible, cualquier duda posterior cambia completamente la conversación. Y si te interesan este tipo de análisis sobre justicia, errores judiciales y sistemas penales en Estados Unidos, suscríbete. Porque en próximos episodios vamos a analizar algunos de los casos más polémicos relacionados con ejecuciones y posibles errores judiciales dentro de Estados Unidos. Precisamente porque ahí surge una de las preguntas más incómodas de todas. ¿Qué ocurre cuando la justicia descubre sus dudas demasiado tarde? ¿Quién decide quién muere? Y quizá, la parte más impactante de todo esto es quién toma realmente la decisión final. No un algoritmo, no una inteligencia artificial, no un organismo internacional. 12 ciudadanos comunes, 12 personas escuchando semanas de testimonios, evidencia, peritajes y argumentos legales, intentando decidir algo irreversible, porque una vez emitida la sentencia, el sistema entero comienza a moverse hacia una posible ejecución, y eso convierte al jurado en una de las figuras más poderosas dentro del sistema penal estadounidense, porque al final, la vida de una persona puede depender de cómo 12 ciudadanos interpretaron el miedo, la violencia, la justicia y la posibilidad de redención. La pena de muerte en Texas no es solamente un castigo, es una discusión sobre poder, sobre miedo, sobre justicia y sobre los límites que debería tener el Estado, porque al final, la pregunta más difícil sigue siendo la misma. ¿Puede un sistema judicial decidir correctamente quién merece morir? Y quizá, la parte más inquietante de todo esto es que algunos de los debates más polémicos sobre la pena capital comenzaron años después de que las ejecuciones ya habían ocurrido, porque cuando aparecen dudas demasiado tarde, la conversación cambia por completo. Y ese es otro tema del que también tendremos que hablar. Hasta aquí el análisis. La realidad sigue en movimiento. Suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en la próxima edición.